Bueno, lo que les decía, esta es la realidad de España. Casi 8.000 municipios y cada uno de esos municipios tiene un instrumento de planeamiento propio. Aparte hay 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene a su vez otros instrumentos de ordenación territorial. Y aparte hay una serie de planes de escala nacional. Eh, Muchas veces, y esto es una cosa que suelo explicar, cuando queremos saber qué tipo de instrumentos, con qué tipo de instrumentos está trabajando la administración, siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a hacer una ruta de senderismo. Eh, Van a entender por qué lo digo. Imaginemos que queremos ir al Arco del Coronadero, esta forma geológica tan interesante que está en el sur, cerca del macizo de Amurga, en San Bartolomé de Tirajana. Y queremos hacer una excursión y visitarlo y ver el paisaje que hay alrededor. Bueno, pues cuando tomamos la decisión de hacer esa ruta, hablamos con nuestros amigos y decimos, oye, ¿por qué no vamos a hacer este sendero el próximo fin de semana? Lo que estamos haciendo es hacer un plan, planear una actividad. Pero no solo nos quedamos en planear esa actividad, o sea, una vez hemos llegado al acuerdo con todos nuestros amigos y compañeros de que vamos a hacer esa ruta, lo siguiente que hay que hacer es programar la ruta, saber desde dónde vamos a empezar, hasta dónde vamos a llegar, cuál es el camino que se tiene que hacer, cuál es la hora en la que nos conviene a todos para asistir a ese sitio, y cuál es la hora estimada en la que vamos a terminar. A eso es a lo que llamamos programar la acción. Y por último, una vez tenemos claro a qué hora vamos a llegar, a qué hora vamos a ir, a qué hora vamos a comer, tenemos que hacer unos pequeños proyectos, ponerle el combustible al coche si vamos a ir en coche, saber cuál es la parada de guagua más cercana si vamos a coger transporte público, cuál es la ropa que nos tenemos que poner para que sea cómodo el caminar por ese sendero, y obviamente las provisiones, si vamos a tener varias comidas, si vamos a hacer simplemente un snack, si vamos a hacer un camping, un picnic al final. Esos son los pequeños proyectos. En resumen, las administraciones trabajan con estas tres ideas, con planes, programas y proyectos. La realidad hoy en día es que, por desgracia, la administración está confundiendo estos términos. Y al confundir estos términos, también confunde a la ciudadanía. Llama planes a los que son programas, llama programas a los que son proyectos, hace proyectos que realmente son un programa de varios proyectos, o directamente los llama estrategias cuando quiere decir proyectos. Es decir, lía los conceptos, y al liar los conceptos también lía a la ciudadanía, haciendo que sea para ellos más difícil todavía identificar en qué momento puede participar o en qué momento puede aportar su punto de vista a cada una de estas figuras. Planes, programas y proyectos son los tres conceptos básicos en los que debería de moverse la administración a la hora de tomar sus decisiones. La realidad es que para esos planes, programas y proyectos, encima nos encontramos con toda esta casuística que les voy a explicar ahora. Hay instrumentos nacionales, hay estrategias nacionales que simplemente establecen un marco orientativo de regulación de algunos sectores, el sector energético, el sector de hidrocarburos, el sector ferroviario, y también unos planes nacionales que definen cuáles son esas infraestructuras principales. Después, a escala autonómica, y más aquí en Canarias, tenemos unas directrices de ordenación, o mejor dicho, deberíamos de tener unas directrices de ordenación, porque las que había han sido derogadas en el 2017, que establecerían unos criterios mínimos de acción territorial para todo el archipiélago, para que después fuesen desarrolladas por cada uno de los instrumentos insulares o municipales. Y aparte de esas directrices de ordenación, el gobierno de Canarias como tal también tiene unos planes sectoriales para aquellas acciones que son de directa competencia de la comunidad autónoma, las pueda implantar en el territorio. A escala insular, que es a lo que yo me dedico, junto con el personal de la Consejería de Política Territorial y Paisaje, está el Plan Insular de Ordenación, que en sí es el instrumento que, utilizando la isla como marco de referencia, se convierte en un plan de planes. Lo que pretende es identificar o ordenar los recursos naturales y ordenar el territorio a una escala supramunicipal.
no limitándose solo a los límites administrativos de cada uno de los municipios, sino entendiendo que hay que hacer equilibrios en el territorio para que toda la ciudadanía tenga acceso a unas mismas condiciones de servicios y de calidad de vida en todo el territorio. Esto incluye tanto el medio urbano como el medio rural como el medio natural. Es decir, el Plan Insular de Ordenación es un instrumento que pretende regular todo con lo absurdo que eso pueda parecer en sí mismo. Por debajo de ese plan insular hay planes territoriales de ordenación para cuestiones más específicas, para sectores más, eh, más estratégicos que requieran de una ordenación más pormenorizada, y planes parciales para ámbitos más integrados. Y un tipo muy especial de planes territoriales parciales por la declaración de espacios protegidos son precisamente los planes y normas. Esos planes y normas de espacios protegidos son unos instrumentos ad hoc para ámbitos en los que lo que se busca es preservar y conservar los valores que justifican la protección de esos espacios. Pero claro, hay que tener en cuenta que en esos espacios a veces hay población residente y por lo tanto no solo son instrumentos para la conservación y la preservación, sino que también deben ser instrumentos que permitan la cohabitación de la ciudadanía en esos espacios. Y por último, a escala municipal, están los planes generales de ordenación, que es básicamente el primer contacto que tiene cualquier ciudadano a la hora de pedir una licencia en su ayuntamiento. El ayuntamiento lo que va a hacer es conceder esa licencia urbanística en base a ese plan general de ordenación, o a los instrumentos que lo desarrollen cuando quiere saber la ordenación pormenorizada, que son estos que les planteé aquí. Aparte de esto, hay unos instrumentos más de actuación, más directos, instrumentos que le permiten a cada una de las administraciones, según su ámbito competencial, pues en aquellos casos en que su plan no está lo suficientemente actualizado o hay una necesidad sobrevenida o una urgencia, actuar con una figura específica para posibilitar una acción o una actividad. Pongamos el ejemplo de que en un determinado ámbito no estén permitidos un nuevo uso que se está eh, convirtiendo en una moda. Como decíamos al principio, como decían al principio, mientras estábamos esperando para comenzar, el tema de la energía eólica. La implantación de la energía eólica en Canarias, en muchos municipios, no está regulada, no está establecido unos criterios, una ordenación mínima para su implantación. Pues algunos de estos instrumentos son los que se están utilizando actualmente para que, caso por caso, parque eólico por parque eólico, se autorice su implantación. Claro, ¿qué es lo que implica no tener una planificación a escala más general? Que no podemos tener una visión del impacto sinérgico, del impacto acumulativo que tienen cada uno de esos parques eólicos que se están tramitando individualmente. Y eso es un riesgo. Por eso es un error intentar implantar cosas proyecto a proyecto, y por eso es necesario que existan figuras de planeamiento que encajen todas las piezas del puzzle. Bueno, pues con todos estos instrumentos, la realidad es que, como pueden ver, a distintos ámbitos competenciales hay distintos instrumentos y hay distintos niveles de ordenación, lo cual se convierte en un auténtico galimatías tanto para trabajar desde la administración como para que la ciudadanía en cada uno de estos niveles y en cada una de estas competencias participe. Entonces, el primer riesgo para definir una participación vinculada al planeamiento está precisamente en que quizás la administración está pecando de tener demasiados instrumentos en los que participar. No podemos tener, desde mi punto de vista, a la ciudadanía pendiente de cada vez que la administración o cada una de las consejerías o cada uno de los departamentos de la administración decide tener un plan. No podemos tener a la ciudadanía participando en cada uno de esos planes. Porque no hay tiempo material para formar parte de todos los instrumentos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer quizás es adelgazar el sistema de toma de decisiones que tiene la administración. Y para eso, un primer ejercicio que tiene que hacer la participación precisamente es cómo buscar cuál es el procedimiento más adecuado para integrarse en
en las decisiones de la administración. Yo, si me permiten, quizás por deformación profesional, voy a apostar por el planeamiento. Creo que los planes son el instrumento que históricamente ha sabido mejor tratar distintas cuestiones e intentar buscar esos equilibrios. Ese planeamiento apoyado en la participación ciudadana puede favorecer mejor que se creen espacios públicos de interrelación. Y además tenemos las herramientas para ello, al menos en el Cabildo de Gran Canaria. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en intentar crear herramientas para que esto sea posible, con un resultado quizás agridulce, en el sentido de que se han creado figuras, pero no siempre se han podido llevar a cabo. La realidad es que en el planeamiento, yo supongo que muchos sabrán que cuando un instrumento de planeamiento se está tramitando, hay como tres grandes fases en las que se le pregunta a la ciudadanía su opinión. Hay una consulta pública previa, es decir, cuando se empieza el instrumento, se le dice, oye, vamos a hacer esto, ¿tiene usted algo que aportarnos? Después hay una siguiente fase, que es cuando ya hay un primer esbozo de cuál va a ser el documento. Hay una participación pública en la que se le aporta a la ciudadanía esas primeras ideas con las que está trabajando la administración y se le dice, ¿qué opina usted de este modelo de ordenación que estamos planteando? Y por último, hay un gran proceso que es la información pública, en el que ya ahí se le da la oportunidad a cada persona de establecer una alegación, es decir, oiga, en este caso concreto, en este punto concreto del territorio, sucede esto y podría suceder esto. Esos son los tres pasos que ya tenía interiorizado el sistema, el procedimiento de tramitación de los instrumentos de planeamiento, que es quizás el escalón más bajo de la participación. No nos llevemos a engaño. O sea, estas tres fases de consulta, participación e información pública se integran en un procedimiento de tramitación bastante complejo en el que hay una evaluación ambiental y además está la elaboración de la propuesta de ordenación. Pues a esto hay que intentar darle un esquema un poco más gradual, un poco más de acompañamiento durante la tramitación, un verdadero proceso de participación ciudadana. Y ese proceso, ese programa de participación ciudadana no es una invención, no es una propuesta que estoy haciendo yo aquí porque creo en esto de la participación. Es algo que ya la legislación específica establece. Por un lado, la ley del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias habla de que hay que integrar las diferentes técnicas de participación en los procedimientos de tramitación de los planes, y que esos programas de participación deben de cumplir unos mínimos requisitos. Y por otro lado, como ya decía, como yo anticipaba antes, el Cabildo de Gran Canaria, cuando aprueba su reglamento orgánico de participación ciudadana, establece una serie de figuras, de herramientas para la participación, una de las cuales son los procesos de deliberación participativa. Entonces, esa es quizás la figura más adecuada para, en estos procesos de tramitación del planeamiento, integrar la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Cómo se pueden encajar esos procesos de deliberación participativa del reglamento del Cabildo en los instrumentos de planeamiento? Pues básicamente teniendo en claro que a la hora de configurar esos procesos de deliberación participativa, lo primero es que haya una voluntad clara de participación, es decir, a la hora de definir un plan, a la hora de actualizar alguno de los planes que el Cabildo quiera tramitar, tener claro que la participación va a ser un elemento sustancial, consustancial de la decisión, de las decisiones que ahí se van a tomar, estableciendo los medios suficientes y adecuados para que de verdad exista una participación, es decir, poder saltar a esos siguientes escalones en la escalera de la participación e ir más allá de la mera información pública y dar la oportunidad de que la ciudadanía tenga fórmulas de participar y tenga estructuras propias con las que participar en esos espacios. Y sobre todo, que sirva para analizar y diagnosticar las cuestiones territoriales de interés. Uno de los principales
problemas que tiene la planificación desde la administración, y sobre todo cuando la administración es de una escala muy alejada de la escala municipal o de la escala incluso inferior, y ese es quizás uno de los hándicaps que tiene el medio rural, que tiene que luchar dentro de un municipio muchas veces entre que se entienda el medio rural, el medio natural y el medio urbano, pues tiene que luchar con los otros dos medios para defender su posesión. Es que cuando estás en una escala superior, cuando estás en una escala como la insular, eh, no siempre tienes el contacto directo con la realidad del territorio que está pasando. Por eso es importante que los técnicos salgan de sus despachos, es importante que los técnicos conecten con la gente, vivan lo que vive la gente y sepan lo que sucede en el territorio antes de tomar decisiones sobre él. Uno no puede tomar decisiones sin conocer sobre lo que está decidiendo. Entonces, estos procesos de deliberación participativa incorporados en el planeamiento es lo que pueden ayudar a que a la hora de tomar decisiones técnicas, esas decisiones sean consensuadas con la realidad y sirvan de verdad para resolver los problemas de la ciudadanía. La realidad es que, como les decía, aunque existen estas figuras en, en el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria hace poco ha aprobado su plan insular de ordenación, que es una revisión del plan anterior. Como ya les dije, es un plan de planes y no es un instrumento en el que podamos decir que ha habido una participación real de la ciudadanía. O sea, es un instrumento que ha estado apoyándose en, en una realidad anterior, en ese primer escalón, en las formas tradicionales y más burocráticas de participación ciudadana. De falta ese ejercicio. Lo cierto es que a partir de este plan insular de ordenación surge ahora un nuevo marco de referencia para unos nuevos instrumentos de ordenación. Hay, hay que desarrollar a partir de este marco de referencia todos aquellos planes y normas de espacios naturales protegidos, como el Parque Rural del Nublo, de Tamanaba, de Duramas, que son instrumentos en los que ahí sí, precisamente porque van a intentar gestionar tanto los valores naturales en presencia como las necesidades del medio rural que en esos parques rurales existe, ahí es donde unos procesos de este tipo de deliberación participativa van a ser muy útiles y muy prácticos si hay vocación de llevar a cabo esas tareas en la administración. Desde mi punto de vista, y concluyo ya con esto, los problemas de la participación en el medio rural son los mismos los problemas o incluso más graves que los que hay en el medio urbano o en cualquier parte del territorio insular. Hay una difícil capacidad de la administración para dejar permear la opinión de la ciudadanía en sus decisiones. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Jorge al principio de que eh, hay que organizar sistemas participativos y hay que democratizar la toma de decisiones. Sobre todo porque, y ahora me pongo en el papel de técnico de planeamiento, cuando la administración intenta planificar las decisiones que se hacen en el territorio, lo único que está haciendo es establecer unas reglas de juego. Lo único que está intentando es que todos, sean ciudadanos o sean visitantes que quieren desarrollar su vida en Canarias, en particular en Gran Canaria, tengan claro en cada momento qué es lo que se puede o no se puede hacer en un territorio tan frágil, tan delicado, con tantos valores ambientales, pero a la vez con tantas potencialidades económicas como es Gran Canaria. Entonces, son unas reglas de juego básicas, son unas reglas de juego que establecen un sistema de convivencia en el que todos nos tenemos que sentir representados. La única forma de que todos nos podamos sentir representados es que ese sistema de convivencia haya sido lo más consensuado posible y lo más participativo posible. Creo que existen herramientas, creo que esas herramientas hay que ajustarlas después a las distintas realidades que se van a querer ordenar y creo sinceramente que queda mucho camino por hacer dentro de la administración para que esas herramientas de verdad sirvan de nexo de conexión con la ciudadanía. Sí puedo decir que en la medida de lo posible, en los últimos años ha habido muchas mejoras en, en insulares, incluso desde nuestra consejería se ha desarrollado cursos
con los técnicos del Cabildo para incorporar mecanismos de participación en la toma de decisiones, pero a poco que vemos las noticias en los últimos días de ese plan de desarrollo turístico sostenible que se ha previsto para la Reserva de la Biosfera, pues, como ya les he dicho, o sea, lo llamaron plan y es un conjunto de proyectos. Entonces, sigo creyendo que hay un problema en el uso de la terminología que da muchos problemas para que la ciudadanía entienda qué es lo que está haciendo en cada momento. Por mi parte, nada más. Dejo el debate.